Muy bien. Vamos a trabajar entonces nuestra asignación para este día, esta semana, de hecho, ¿verdad? Veníamos hablando de lo que eran, en este caso, las vitaminas, de cómo en su momento, ¿verdad? Vienen a complementar y a saciar los nutrientes que nosotros necesitamos como tal, pero junto a ello, les decía la vez anterior, no es lo mismo solamente comer por comer, ¿verdad? Sino también en su momento, pues vamos a necesitar nutrientes. ¿Y cómo vamos a establecerlo? Cuando yo empezaba a hablar el tema de los alimentos, de las vitaminas, de cómo nosotros en su momento podemos ofrecer un menú que vaya a establecer, ¿verdad? Un balance, un equilibrio. Yo les decía que no tenemos que pensar, ¿verdad? Que cuando hablamos de una nutrición o de una dieta es porque yo estoy enfermo. Claro está, en algún momento vamos a encontrar a personas que sí van a estar enfermas y que por ende, ¿verdad? Vamos a tener ese eh, cuidado de establecer qué alimentos vamos a consumir. Mientras tanto, nosotros vamos a comenzar a ver la nutrición. Dentro de la nutrición vamos a establecer también que hay un campo opuesto a la nutrición, que sería la desnutrición, ¿verdad? Y junto a la desnutrición, pues también vamos a encontrar otros problemas, lamentablemente. Entonces, dentro del mismo vamos a establecer lo siguiente y dice, la nutrición es un proceso de consumo, absorción y utilización de los nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo del organismo y para mantener el mantenimiento de la vida. Lo que decía, o sea, si bien es cierto, sí vamos, es la absorción o consumo de alimentos, pero no es en su momento, ¿verdad? Cuánto yo consumo o cuánto no consumo, sino el balance, el equilibrio que tiene que tener ese alimento para que venga a sufragar la necesidad que mi organismo tiene para tener un crecimiento y un desarrollo. La alimentación adecuada, y ahí viene esa parte, ¿verdad? De complemento. La alimentación adecuada y apropiada solo se consigue consumiendo una dieta equilibrada, formada por diversos nutrientes que son sustancias contenidas en los alimentos que nutren nuestro organismo. Y por eso les decía la vez anterior, todas las vitaminas, todos los nutrientes, todo lo que nuestro cuerpo necesita lo tiene un alimento, pero hay que saber en qué forma vamos a consumir ese alimento. Una dieta saludable permite mantener un peso corporal apropiado y equilibrado en su composición, el porcentaje de grasa y músculo del organismo, garantizar la capacidad para llevar a cabo actividades físicas, mentales, cotidianas y minimizar el riesgo de enfermedad o de alguna discapacidad. ¿Se recuerdan que les decía la vez anterior? Vamos a hablar de una espina bífida, es decir, la deformación o no formación, ¿verdad? De lo que es la columna vertebral en el bebé cuando está dentro del vientre de la madre. ¿Y por qué situación? Porque esa madre posiblemente, ¿verdad? No consumió lo suficiente ácido fólico, lo que fue el calcio, para que se formara, ¿verdad? Ese cuerpo, de ese órgano, perdón, ese esqueleto, ese hueso en el bebé. De ello, entonces dice las directrices alimentarias para los estadounidenses. Vean cómo se establece. Regularmente en Guatemala nosotros tenemos una dieta distinta de los estadounidenses, pero en su momento ellos son los que rigen y van guiando lo que establezca, ¿verdad? Una dieta, un equilibrio como tal. Acá tenemos del 2020 al 2025 la novena edición del Departamento de los Estados Unidos establece dentro de un diario de Guinness, dice en América, un patrón de alimentos saludable. Consiste en alimentos y bebidas ricos en nutrientes de todos los grupos de alimentos, en las cantidades recomendadas y dentro de los límites de las calorías. ¿Por qué situación? Porque muchas veces les he dicho, ¿verdad? Nos dedicamos a consumir comida chatarra y entonces dentro de esa comida chatarra nosotros en su momento llevamos a cabo un desequilibrio, llamémoslo así, ¿verdad? De lo que compete en este caso a estos elementos que nosotros necesitamos. Entonces, cuidado. Lamentablemente, la vida sedentaria a mí me vino a afectar, les decía la vez anterior, ¿verdad? Pues tengo un abdomen ya muy prominente, ¿verdad? Lo que nosotros comúnmente le llamamos panza, pero es por la misma situación de estar sentados. ¿Qué necesito ahora, verdad? Seguir una dieta balanceada y un equilibrio
junto con ejercicio. Yo le decía la vez anterior, usted no se limite a eso, porque usted no necesita, ¿verdad?, de esa situación. Al contrario, usted sí necesita todos los nutrientes, pero ojo, porque nosotros necesitamos ácido fólico, necesitamos calcio, necesitamos hierro, necesitamos vitamina B, vitamina E, etcétera, pero no como suplementos. Nosotros necesitamos eso, adquirirlo de todos los nutrientes que podamos obtener de, en este caso, ¿verdad?, de los alimentos. Claro está que si en algún momento surge alguna deficiencia por alguno de ellos, yo puedo complementarlo, ¿verdad? Con un suplemento multivitamínico que va a venir a desarrollar esas situaciones. Entonces, ustedes preocúpense de no consumir o no comer ya cuando tengan una edad avanzada, ¿verdad? Porque entonces ahí ya existe un desequilibrio en el metabolismo. Mientras tanto, ustedes coman de todo, pero traten de comer también saludable. Y en este caso, ¿cómo? Evitando comidas chatarras, ¿verdad? Porque a veces es lo que más nos gusta, la pizza, las hamburguesas, las gaseosas, ¿verdad? Todas las golosinas que vengan en esos envoltorios, ¿verdad? Entonces, vea, aquí es más una dieta saludable y balanceada. En los Estados Unidos, los niños no pueden consumir ninguna bebida, por ejemplo, de soda, pasando las 8 de la noche. Y a ellos se les limita, ¿verdad?, el que estén consumiendo muchas golosinas. ¿Por qué situación? Por el estilo de vida que muchos guardan. Lamentablemente, si bien es cierto, ahí hay muchas instalaciones bonitas para poder caminar, correr, y etcétera, pero la mayoría de padres se dedica a trabajar. Entonces, vea, ¿verdad? O sea, el consumir y el estar sentado o el estar estático, pues lo que hace, ¿verdad?, que genera un desequilibrio al organismo. Entonces genera un sobrepeso. Y ahí viene, ¿verdad?, contrarrestar esta parte. Por lo tanto, nos dice, verduras de todo tipo de color, incluyendo frijoles, legumbres, guisantes, lentejas, frutas, especialmente frutas enteras. Y cuando llamamos frutas enteras, se recuerdan que vimos la vez anterior donde yo les decía, hay ciertas frutas que vamos a tener que lavar y desinfectar, ¿verdad? Que tiene un proceso para que podamos consumir la cáscara de una vez, porque en este caso, pues la cáscara es la fibra, ¿verdad? Que nosotros podemos encontrar en ciertos alimentos. Lo mismo pasaría, les decía, ¿verdad? También con ciertos alimentos, por ejemplo. Regularmente nosotros pelamos los rábanos, pelamos las remolachas, pelamos las papas y en algún momento al tener, digamos, una consistencia, llamémoslo así, de, de cocción y una desinfección adecuada, claro está, antes de cocerlas, pues nosotros podemos consumir esos alimentos, ¿verdad? Con esa cáscara. Lo mismo pasa con las hojas de esos otros alimentos, en este caso, por ejemplo, la hoja del rábano, la hoja de la remolacha, ¿verdad? Puede tener una distinción. Alguien dice, ¿verdad? ¿Cómo va a comer yo esa hoja? Sí, es que buscándole un preparado adecuado sí se puede consumir. Entonces, vea, hay muchas situaciones de las cuales a veces desconocemos cómo llevarlos y obtener de esos alimentos un nutriente especial, sino porque cree que en este caso, ¿verdad? Y no me voy a comparar, claro está, ¿verdad?, con la vaca, pero la vaca, los conejos, las ovejas consumen esas hojas y están bien. ¿Por qué situación? Porque tiene nutrientes y a veces nosotros hasta botamos eso, ¿verdad? Porque dice, ay, ¿quién se va a comer eso, verdad? ¿Cómo lo preparo? Es solamente investigar porque sí se puede consumir y sí se puede preparar. También nos habla, ¿verdad?, de los cereales, nos habla de los productos lácteos y nosotros sabemos que todo lo que sea derivado y tenga un procesamiento, ¿verdad?, de la vaca, en cuanto a la leche, pues vamos a establecerlo como productos lácteos. Vamos a tener alimentos, dice, proteicos, carnes, magras, aves de corral, huevos, mariscos, frijoles, guisantes, lentejas, frutos secos, semillas y productos de soja. En este caso, ¿verdad? Todo. Miren, es indispensable comer de todo. No nos limitemos, no evitemos, ¿verdad? Lo único que vamos a hacer es que en este caso vamos a tratar de que ese consumo y la preparación, pues también, ¿verdad?, sea de la forma más, recomendable, llamémoslo así, porque en su momento vamos a establecer lo siguiente. Por ejemplo, algunas veces, ¿verdad? Nos gusta comer las papas, pero como son frituras, lo que
que hace es que es un excedente de grasa y entonces eso viene a alterar los organismos. Entonces, vamos a establecer que si bien es cierto, vamos a consumir todos los alimentos, pero todos van a tener una preparación adecuada y especial. Si el consumo de los alimentos es excesivo, pues lo que nos va a generar, les decía, ¿verdad? Es una obesidad. Regularmente, vuelvo a insistir, la obesidad se presenta después cuando el metabolismo empieza a generarse demasiado lento. Una, por el poco ejercicio y otra por la edad. Entonces ahí vamos a contemplar, ¿verdad? Esas situaciones. Dice también que se ingieren cantidades de ciertos nutrientes, ¿verdad? Por ejemplo, las vitaminas o minerales que pueden tener efectos nocivos, es decir, que son tóxicos. Se recuerdan que en su momento les había dicho, ¿verdad? Que tenemos en este caso la situación de poder presentar o en este, velar porque los alimentos que se vayan a consumir pues tengan los requerimientos necesarios. Y con ello vamos a continuar, ¿verdad? Algo que definitivamente en la antigua sociedad, llamémoslo así, pues no se veía, ¿verdad? Mucho era esta situación. Lamentablemente, por eso es de que nosotros vemos a niños con muchas malformaciones, porque de un inicio, digamos, desde que estaban dentro del vientre de la madre, pues la madre no se alimentó, no se cuidó, en cambio, hoy en día, no, ¿verdad? Hoy en día nosotros tenemos un poco más de acceso a información que nos permite establecer a qué nivel vamos a llevar nosotros, por ejemplo, la situación de establecer una nutrición adecuada o llamémoslo balanceada como tal, ¿verdad? Usted ha visto, por ejemplo, que los niños en crecimiento regularmente siempre tienen, por ejemplo, el consumo de la leche. Y los niños regularmente siempre consumen leche casi que hasta los 7 años. Nosotros, claro está, seguimos consumiendo, pero nosotros como que nos limitamos un poquito. En cambio, los niños, desde que nacen, eh, digamos, continúan con la alimentación de la leche materna hasta cierta edad, hasta un año, año y medio, y después ya sí el complemento, ¿verdad? De la otra leche entera como tal. Entonces, acá vamos a continuar y por eso la relevancia, le decía, en algún momento usted, no es que, perdonen, no es que usted vaya a poner un comedor, ¿verdad? Esto nos puede servir de forma personal y también, ¿verdad? Si en algún momento usted va a laborar para una institución que tenga un área de restaurante. La evaluación del estado nutricional para determinar si está consumiendo una cantidad adecuada de nutrientes, los médicos preguntan acerca de esos hábitos alimenticios, ¿verdad? Que uno tiene. Además, hace un examen físico para evaluar la composición y funcionamiento del organismo, lo que le hacía ver hace un momento. Y le decía, usted no se preocupe porque la verdad que su metabolismo pues está al máximo ahorita. En cambio, una persona, ¿verdad? Que ya por los cambios de trabajo y cuestiones como esa, el metabolismo se vuelve más lento. Entonces, por eso es de que usted ha visto que alguna persona, ¿verdad? Ya cambiando la edad de 35 a 40, ¡pum! Todo el mundo como que en un momento determinado engordáramos. Y es que no es eso, sino, bueno, de hecho sí lo es, pero en este caso, por ejemplo, por la misma situación de que cambia el metabolismo, se vuelve lento. Y como el organismo está acostumbrado a comer las mismas cantidades, entonces todo eso se va convirtiendo en grasa, ¿verdad? Entonces veamos cómo establece esta situación. No es que a usted se le ocurra y decir ahorita, ¿verdad? Ay, es que yo creo que estoy obeso, ¿verdad? Mejor voy a comer menos. No, usted tiene que comer lo normal porque usted está en un estado de crecimiento. Se comprueba, dice, la estatura y el peso de la persona y se calcula un índice de masa corporal, al cual en sus siglas vamos a llamar, ¿verdad? IMC, el índice de masa corporal. El IMC se obtiene dividiendo el peso expresado en kilogramos
por el cuadrado de la altura en metros. Por eso es de que usted ha visto tal vez en alguna farmacia, algún centro comercial, que cuando usted coloca las monedas, ¿verdad? O sea, baja esa reglilla, ¿verdad? Para medirlo y en base a esa reglilla y al peso que usted tiene, le estima, ¿verdad? Le dice usted está en sobrepeso o usted está bajo de peso, ¿verdad? Conforme a su altura y a su peso actual. Veamos cómo funciona, ¿verdad? Entonces, eso regularmente es importante que nosotros lo manejemos. Por lo general, el IMC comprendido entre 18.5 y 24.9 se considera normal o saludable para ambos sexos. Pero en este caso, fíjense que nosotros también nos vamos a tener que observar en cierta forma o cierta parte que en algún momento pues vamos a encontrar variantes. En las variantes van a ir variando, perdón, valga la redundancia, van a variar, ¿verdad? De acuerdo a la situación. Por ejemplo, nosotros acá en Guatemala, pues las personas no son tan altas, ¿verdad? Entonces, esa es una variante. Las personas aquí en Guatemala, por la situación de alimentación, ¿verdad? Que se tiene, pues no todos alcanzamos un peso adecuado. Pero eso no significa, vuelvo a insistir, ¿verdad? Que no pudiéramos alcanzarlo. Lo que pasa es de que existe un desbalance y el desbalance existe por la precariedad, ¿verdad? De fondos económicos que tienen a veces las familias para poder sustentar, ¿verdad? A la alimentación adecuada que debe tener un niño. Entonces acá dice, importancia de la salud física y psicológica se puede usar como referencia en una tabla de valores estandarizados en talla y peso. Y nosotros, usted va a decir, mire señor, ¿y por qué nosotros estamos viendo eso? O sea, ¿en qué nos va a beneficiar o para qué lo observamos? Porque en algún momento usted tiene que ofrecer menús y menús acordes a la necesidad que tiene la población. Por ejemplo, ¿se recuerda que en algún momento el año anterior vimos la presentación, por ejemplo, de las mesas y algunos platillos y hablábamos, ¿verdad? De aquellos desayunos continentales, los desayunos chapines, por ejemplo, ¿verdad? De acuerdo a la región. Lo mismo va a pasar con esta situación. Usted tiene que saber a qué grupo de personas se va a referir. Y en algún momento le decía yo, nosotros los guatemaltecos estamos acostumbrados, ¿verdad? A comer, por ejemplo, el maíz, le decía yo, ¿verdad? En nixtamal, porque comemos ya sea en tamal o tortilla en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Y a veces algunos, ¿verdad? Por bendición de Dios, pues tenemos la oportunidad de comer, por ejemplo, entre esos tres tiempos, dos más, refacción en la mañana y refacción en la tarde. Entonces, vea cómo usted va a presentar esos platillos. En este caso, en el lugar, dice, del índice se puede medir la circunferencia de la cintura. La grasa en sección de medida, a veces una medida precisa, el exceso de peso o de la grasa nociva y he aquí lo que yo les acababa de decir, ¿verdad? Regularmente, no sé si lo ha notado usted en algún momento en alguna persona o en su propia persona, ¿verdad? Pues la ropa ya no nos talla, ¿verdad? Como que ya nos queda apretada en mucha situación cuando nosotros estamos pasaditos de esa grasa corporal. Las concentraciones de muchos nutrientes se pueden medir en la sangre, dentro de algunas células y a veces en los tejidos, por ejemplo, la concentración de albuminia, la proteína principal en la sangre, permite determinar si una persona tiene carencia proteínica. Los niveles de ciertos nutrientes disminuyen la nutrición. Fíjense que esto sí es importante. Yo no sé si en algún momento usted tal vez en años anteriores con algún compañerito veía, ¿verdad? Y el compañerito llegaba a la clase y empezaba, ay, ¿verdad? Qué sueño. Y cuando usted miraba el niño, ¿verdad? Podía estar en clase y cuando usted lo miraba ya está medio dormido, ¿verdad? O está cabeceando, como nosotros le llamamos, ¿verdad? ¿Y por qué situación? Porque alguna falta de nutriente pudiera estarle afectando o en algún momento es importante que usted revise, ¿verdad? También esa parte en usted, si usted es una de esas personas, porque a veces no nos damos cuenta y sufrimos de anemia. Y la anemia es por falta de hierro y otros nutrientes. Entonces vea cómo se establece, ¿verdad? En las personas. La composición corporal suele, dice, referirse a la cantidad de grasa corporal y a la cantidad del músculo. Algunos decimos, ¿verdad? Es que tenemos bastante músculo, pero retenido en algunas partes del cuerpo y no tendría que ser así. O sea, tenemos que tener
Eh, si bien es cierto, miren, la figura no se trata de establecerlo en un 90-60-90, eso es mentira. Se trata de estar saludable con el peso que yo tengo que tener. Y se trata sobre todo, ¿verdad? No es porque yo necesito estar esbelto o esbelta, no. Se trata de estar saludable, que sobre eso es el principio fundamental que nosotros estamos hablando, ¿verdad? Por eso les decía, no es lo mismo alimentación que nutrición. No podemos confundirlo. Cada uno tiene un apartado especial. Si se vienen a combinar, sí, pero cada uno tiene un apartado especial. Dice las formas precisas para determinar este porcentaje incluye el pesaje de personas bajo el agua, pesaje hidroestático se le llama, y la realización de una gama fría. En este caso es como una situación, ¿verdad?, de rayos X que se va a tener al cuerpo y una resonancia magnética nuclear que en este caso permite establecer algunas situaciones muy precisas. Fíjense que estos elementos, estas evaluaciones o exámenes, si usted lo quiere observar, pues lo hacen mucho los deportistas para establecer, ¿verdad? Que estén a un 100, porque recuerde que un deportista, pues un poquito de peso, ¿verdad? Le va a limitar a tener alguna destreza dentro de lo que puede establecer. Pero yo me voy a quedar hasta aquí. Ustedes me indican, por favor, si hay alguna duda con respecto al tema. No, señor. Muy bien, gracias. Entonces, por favor, vamos a aprovechar estos minutos para seguir avanzando con el desarrollo de nuestro tema. Vuelvo a recalcar, pido disculpas por la clase anterior, pero yo supongo que la red de Zoom fue generalizada la que cayó porque eran todos los compañeros que reportábamos y claro está, ustedes incluyendo, ¿verdad? Que no podían acceder a los espacios. Pero gracias a Dios ya se restableció, entonces vamos a continuar con nuestras actividades. Trabajemos, por favor.
Muy bien, jóvenes, por favor, nos vamos a cambiar de espacio. Entonces, ahora nos trasladamos a lo que es administración, por favor. Está bien, señor. Gracias.